¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de informes donde ponemos la lupa en los principales conflictos del mundo. La creciente tensión geopolítica y la guerra en Ucrania han llevado a las principales potencias del mundo a incrementar su gasto militar y modernizar sus fuerzas armadas. La Unión Europea ha aprobado una inversión histórica en defensa de 150.000 millones de euros en préstamos, buscando reducir su dependencia militar de Estados Unidos. Mientras tanto, Rusia y Estados Unidos mantienen su dominio en el escenario bélico con arsenales nucleares y convencionales que superan ampliamente al resto del mundo. La Unión Europea ha decidido reforzar su capacidad militar, con un aumento del 30% en su gasto en defensa entre 2021 y 2024, alcanzando los 326.000 millones de euros en 2024. Si se suma el gasto de Reino Unido y Noruega, la cifra asciende a 407.000 millones de euros y con Ucrania supera los 547.000 millones. En cuanto a poderío militar, los países europeos aún se encuentran lejos de Estados Unidos y Rusia. De las 145 fuerzas armadas analizadas por los especialistas, el país europeo mejor posicionado es Francia, en séptimo lugar, seguido de Italia, décimo, Alemania, 14º y España, 17º. La creciente militarización de Europa responde al interés de Bruselas de garantizar su seguridad sin depender de Washington. La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa, reiteraron los líderes europeos en la última cumbre del Consejo Europeo. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo, con un presupuesto de 824.300 millones de dólares en 2024. Esa cantidad es casi 6 veces el gasto militar ruso, que en ese mismo periodo fue de 140.000 millones de dólares, solo superada por China, con unos 310.000 millones de dólares. Sin embargo, Rusia mantiene su poderío militar, con un ejército preparado y moderno, centrado en sectores concretos, como la tecnología de misiles y las estrategias y técnicas de guerra cibernética. Estados Unidos cuenta con 1,4 millones de militares activos y 817.450 en la reserva. Rusia dispone de 1,15 millones en servicio activo y 2 millones de reservistas. Europa, sumando los ejércitos nacionales, posee 1,45 millones de soldados activos y cerca de 5 millones en total. Si se compara los arsenales militares, el resultado es el siguiente. Rusia tiene 12.566 tanques y 455.194 vehículos blindados de combate. Estados Unidos tiene 6.645 tanques y una cantidad similar de blindados. La Unión Europea cuenta con 3.145 tanques y 361.806 vehículos blindados. Si se repasan los equipamientos de las fuerzas aéreas, nos encontramos con la siguiente variación. Estados Unidos tiene 1.574 aviones de combate, 66 bombarderos y 261 drones militares. Rusia, 1.153 aviones de combate, 76 bombarderos y menos de 50 drones. Europa, 7.000 aeronaves en total, incluyendo cazas, bombarderos y aviones de transporte. El registro de la capacidad marítima arroja el siguiente cuadro. Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones, 14 submarinos nucleares con misiles balísticos, 53 submarinos con misiles guiados, 111 destructores y fragatas. Rusia tiene 70 submarinos, 15 destructores, 11 fragatas y 86 corbetas.
El 90% de las cabezas nucleares del mundo están en manos de Estados Unidos y Rusia. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el arsenal atómico global se distribuye así: Rusia, más de 5.800 ojivas nucleares; Estados Unidos, alrededor de 5.200 ojivas nucleares. Le siguen mucho más atrás China con 410 ojivas nucleares y Francia con 290 ojivas, único país de la Unión Europea con armas nucleares. Mucho más atrás viene el resto de las potencias nucleares, que en total son 9. Además, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos albergan armamento nuclear estadounidense en su territorio. La guerra en Ucrania ha acelerado el crecimiento de la industria armamentística europea. En 2023, el gasto en defensa en la Unión Europea creció un 17%, alcanzando los 72.000 millones de euros, y en 2024 subió a 102.000 millones de euros. Mientras Europa se rearma y Estados Unidos aumenta su gasto en defensa, Moscú ha advertido sobre una posible escalada en el conflicto ucraniano. El ministro de Exteriores ruso señaló que el envío de tropas europeas a Ucrania sería considerado una implicación directa de la OTAN en la guerra, lo que podría desatar una reacción militar de mayor escala. La creciente tensión entre las grandes potencias indica que el mundo se encuentra en una nueva era de rearme, con cada bloque preparándose para eventuales conflictos en el futuro. Hoy está en boca de todos porque forman parte de complejas negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. También son la moneda de cambio para llegar a una paz duradera en el conflicto bélico que desde hace 3 años enfrentan a los gobiernos de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Hablamos de las tierras raras. Pero, ¿qué son las tierras raras? Se les considera tierras porque es un modo antiguo de llamar a los óxidos, un vocablo relacionado a algo que se puede disolver en ácido. Y raras porque son complicadas de encontrar en estado puro y de extraer. Aún así, son más abundantes que otros elementos como el oro y la plata. Las tierras raras son 17 elementos químicos cuyas características los hacen extremadamente útiles. Hasta 16 de estos elementos se encuentran en los celulares. El neodimio, el diprocio y el praseodimio hacen que el teléfono vibre, y el terbio da viveza a los colores de la pantalla. Estos elementos también pueden ser altamente magnéticos. Los imanes de neodimio hacen funcionar los motores de los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas, por ejemplo. Se trata de un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para una amplia gama de aplicaciones tecnológicas y militares, y han cobrado una relevancia geopolítica sin precedentes en los últimos años. Lo que las hace realmente especiales no es su abundancia, sino las propiedades únicas que poseen, que las convierten en fundamentales para una multitud de industrias, desde la fabricación de baterías hasta el desarrollo de armamento avanzado y la industria aeroespacial. Las tierras raras se componen de 17 elementos, entre los cuales se encuentran el escandio, el itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos, como ya hemos nombrado. El uso de tierras raras en la vida cotidiana es vasto y diverso. El samario, por ejemplo, es esencial en la fabricación de imanes permanentes que se emplean en motores eléctricos modernos. Elementos como el neodimio y el terbio tienen un papel clave en la tecnología de almacenamiento de datos en dispositivos electrónicos pequeños y de alta capacidad. Además, son esenciales en la producción de pantallas planas, cristales láser, gafas de protección
y en la creación de prótesis láser usados en la medicina y en la astronomía. Además de ser clave en la obtención de energía renovable, en el sector militar, las tierras raras son fundamentales para la fabricación de equipos avanzados, misiles y sistemas de comunicación. La creciente demanda de estos minerales ha transformado a las tierras raras en un recurso estratégico. China ha dominado el mercado global de tierras raras durante las últimas décadas, controlando la mayor parte de la capacidad de refinación mundial. China controla la mayor parte de las reservas mundiales de tierras raras, aunque también hay altas concentraciones en Vietnam, Brasil y Rusia. Este control ha otorgado al gigante asiático una ventaja geopolítica considerable, especialmente cuando se trata de limitar las exportaciones o utilizar estos recursos como palanca en disputas internacionales. Y cuando se trata precisamente de refinación y procesamiento, China es de nuevo líder mundial. El país domina el mercado en la producción de tierras raras e imanes hechos a partir de ellas. En este contexto se enmarca el reciente acuerdo entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia sobre el control y explotación no solo de tierras raras, sino de minerales estratégicos que incluyen también litio, titanio y cobalto. En medio de la guerra en Ucrania, los recursos minerales se han convertido en un factor crucial en las negociaciones diplomáticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró un avance significativo al negociar con los líderes de Ucrania y Rusia un acuerdo sobre estos minerales estratégicos y tierras raras que son abundantes en el suelo ucraniano. En septiembre de 2024, antes de asumir su mandato, Trump se reunió con el presidente ucraniano en Nueva York, donde se discutió el potencial de los recursos minerales no explotados de Ucrania. Las negociaciones han avanzado y el acuerdo está a tiro de firma, lo que le garantizaría a Estados Unidos el acceso a estos minerales estratégicos. Sin embargo, las negociaciones son complejas. Uno de los puntos claves fue que algunas de las reservas más valiosas de estos minerales se encuentran en territorios ocupados por Rusia, lo que hizo que las negociaciones incluyeran también a Moscú. El presidente Vladimir Putin aceptó, con la condición de que las reservas en las zonas ya ocupadas por sus tropas o anexadas y que ya las considera como parte de su territorio, pudieran ser compartidas con los socios internacionales, incluidos los estadounidenses. El hecho significaría la primera gran victoria de Trump sobre sus pares ruso y ucraniano. Como vemos, las tierras raras, lejos de ser simples elementos químicos, se han convertido en un eje central de las disputas geopolíticas actuales. Su control y explotación no solo están impulsando avances tecnológicos, sino que también están redefiniendo las relaciones entre potencias globales. El acuerdo entre los tres países sobre minerales estratégicos representa una compleja negociación en la que los recursos naturales, las tensiones bélicas y los intereses económicos se entrelazan de manera indisoluble. En un contexto de creciente tensión geopolítica, el presidente francés Emmanuel Macron propuso la posibilidad de extender la protección nuclear de Francia a sus aliados europeos mediante su paraguas nuclear. Esta declaración ha sido recibida con firmeza y preocupación por parte de Moscú, que la considera como una amenaza directa para Rusia. Macron, en un intento por fortalecer la defensa europea ante la amenaza rusa, subrayó la necesidad de que Francia esté preparada para defender a sus socios del continente, especialmente si Estados Unidos decide reducir su compromiso con Europa.
La agresividad de Moscú no conoce fronteras, afirmó Macron, destacando que el continente europeo enfrenta una situación de vulnerabilidad tras el avance de la guerra en Ucrania y las tensiones con el Kremlin. En este marco, Macron propuso abrir el debate sobre el uso de la disuasión nuclear francesa para proteger a Europa, incluida Ucrania, algo que ha generado un fuerte rechazo en Rusia. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar. Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, calificó la propuesta de Macron como una amenaza, subrayando que si Francia considera a Rusia como un objetivo legítimo para su disuasión nuclear, ello constituiría una provocación directa. Si se prepara para usar armas nucleares contra Rusia, por supuesto que es una amenaza, declaró, añadiendo que las palabras del presidente francés evocan las aspiraciones expansionistas de líderes históricos como Napoleón o Hitler. Rusia también rechazó la idea de que fuerzas de paz europeas de la OTAN puedan ser enviadas a Ucrania, advirtiendo que esto sería interpretado como una presencia de la OTAN en Ucrania, lo que Moscú no permitirá bajo ninguna circunstancia. Para el Kremlin, cualquier participación de tropas europeas en Ucrania sería visto como una entrada oficial de las potencias occidentales en la guerra contra Rusia. Francia, la cuarta potencia nuclear mundial, juega un papel clave en este contexto, con un arsenal estimado de 290 ojivas nucleares detrás de China. Es la única potencia nuclear europea después de la salida del Reino Unido, que cuenta con unas 225 armas nucleares, según la Federación de Científicos de Estados Unidos. Rusia tiene en su arsenal 5.580 cabezas nucleares, seguido de Estados Unidos con 5.044. Estas dos potencias concentran el 90% de las bombas atómicas del mundo. La capacidad de disuasión francesa se basa principalmente en dos componentes: submarinos nucleares y misiles de crucero, lanzados desde aviones Rafale. Estos submarinos, que pueden lanzar misiles con un alcance de más de 9.000 kilómetros, garantizan una capacidad de segundo ataque, un principio central de la disuasión nuclear. El debate sobre el paraguas nuclear francés no ocurre en un vacío. La guerra en Ucrania ha polarizado aún más las relaciones internacionales y la situación se complica aún más con el acercamiento de Estados Unidos a Rusia bajo la administración de Donald Trump, lo que genera incertidumbre sobre el futuro compromiso de Washington con la seguridad de Europa. En este escenario, Macron y otros líderes europeos temen que el continente no pueda depender completamente de Estados Unidos en su apoyo a Ucrania, especialmente tras la reciente pausa de la ayuda militar estadounidense a Kiev. La propuesta de Macron sobre el paraguas nuclear francés refleja un cambio en la estrategia de defensa de Europa, que busca equilibrar las crecientes amenazas de Rusia con una necesidad de autonomía y seguridad. La reacción de Rusia es clara. Cualquier intento de integrar a Europa en un esquema de defensa nuclear que desafíe su influencia en la región será visto como una escalada peligrosa. La base naval de los Estados Unidos de Guantánamo, ubicada en la isla de Cuba, volvió a ocupar las primeras planas, esta vez no por denuncias de violaciones a los derechos humanos sobre sus prisioneros o porque a ese lugar fueron trasladados terroristas acusados de atentar contra las Torres Gemelas del fatídico 11S. El presidente Donald Trump anunció que trasladaría a ese lugar a los migrantes ilegales que delinquieron en su país.
La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores delincuentes extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan, así que vamos a enviarlos a Guantánamo. Para comprender por qué la bahía de Guantánamo en Cuba alberga una base naval y una prisión del gigante norteamericano, hay que remontarse a 1903, cuando ambos países firmaron la Enmienda Platt. Si bien resulta interesante indagar en los acontecimientos que llevaron a Estados Unidos a despertar interés geopolítico por la bahía de Guantánamo, los cuales se remontan a la guerra hispano-estadounidense, para dar respuesta a la anterior pregunta, debemos saltar la frontera temporal que separa a ese siglo del siguiente. Aunque dicho conflicto terminó en 1898 con la derrota española y la independencia formal de Cuba, la isla más grande del Caribe no quedó completamente libre de influencias extranjeras. En 1901, apenas 3 años después del fin de la guerra, Estados Unidos impuso a la reciente nacida República Cubana la Enmienda Platt, un conjunto de medidas que limitaba su soberanía y garantizaba el derecho del país norteamericano a intervenir para la conservación de la independencia cubana y el mantenimiento de un gobierno adecuado. Asimismo, uno de sus puntos más controvertidos establecía que Cuba debía ceder territorio para bases navales con el objetivo, según Washington, de proteger la estabilidad regional. Por ello, en 1902, el gobierno cubano concedió a Estados Unidos el arrendamiento de la bahía de Guantánamo, que se formalizó en 1903 con el tratado firmado entre ambos países y por una renta anual de $2.000 en oro, una cantidad simbólica. El panorama cambió radicalmente tras la Revolución Cubana, que se extendió desde 1953 hasta 1959. Fidel Castro, al llegar al poder, denunció la presencia estadounidense en Guantánamo como una violación a la soberanía cubana y dejó de aceptar los cheques de arrendamiento que Washington enviaba cada año. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Según el gobierno revolucionario, la base naval era un vestigio del colonialismo y debía ser devuelta de inmediato. Aunque fue utilizada principalmente como base naval durante gran parte del siglo XX, su papel cambió drásticamente en el siglo XXI, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el gobierno de George W. Bush instaló también un centro de detención para sospechosos de terrorismo al margen del sistema judicial estadounidense. Así, las denuncias por violaciones a los derechos humanos no tardaron en llegar, y a pesar de los intentos de distintos gobiernos estadounidenses, como las administraciones de Obama y Biden, por cerrarlo, el centro de detención sigue operando hoy en día, con unos 15 prisioneros aún recluidos en sus instalaciones. La cárcel de Guantánamo vuelve al tapete. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pidió este miércoles ante la ONU la clausura de la prisión y de la base naval estadounidense en suelo cubano. Denunciando torturas y muertos en esa zona, pidió que el territorio sea devuelto a Cuba. La víspera, el presidente estadounidense Barack Obama afirmó que redoblará sus esfuerzos para obtener el cierre de esta cárcel, donde aún hay 166 detenidos, en su gran mayoría en huelga de hambre. Tampoco ocurrió mucho más acá en el tiempo, con Biden en la Casa Blanca. Washington descarta devolver Guantánamo a Cuba. El gobierno estadounidense ha dejado claro que seguirá manteniendo la base naval en la isla, incluso si finalmente logra cerrar su polémica prisión. El miércoles, el presidente cubano Raúl Castro destacaba este tema como uno de los asuntos pendientes en el proceso abierto para normalizar relaciones con Estados Unidos. Ahora, una nueva capa de controversia se cierne sobre la bahía.
El retorno de Donald Trump al despacho Oval ha devuelto al foco la espinosa cuestión de Guantánamo, al hacerse pública la orden del presidente de construir en la prisión un espacio de detención adicional para extranjeros criminales de alta prioridad que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. Más de 150 militares de Estados Unidos ya están en la base naval de Guantánamo para preparar la ampliación del centro de detención de inmigrantes indocumentados, donde el presidente Donald Trump prevé instalar 30.000 camas. La acción forma parte de las medidas anti-inmigración ilegal propuestas por el presidente, algunas de las cuales, como se observa, ya se han puesto en marcha. En los últimos años, Groenlandia ha comenzado a atraer la atención mundial debido a sus vastos recursos minerales, en particular las tierras raras y otros minerales estratégicos que podrían jugar un papel clave en el futuro de la tecnología global y la transición energética. Groenlandia pasó de ser un lugar remoto a estar en boca de todos en el mundo porque Donald Trump la quiere comprar o anexionar. We need Greenland for national security. One way or the other, we're going to get it. Groenlandia es la isla más grande del mundo, con una población de 56.000 habitantes. La mayoría de ellos viven en la costa y en la capital Nuuk, que es también la ciudad más grande. Groenlandia está ubicada en un lugar estratégico que se está derritiendo. Es un territorio autónomo de Dinamarca que colonizó la región. Históricamente, el territorio recibió atención de las autoridades estadounidenses debido a su posición estratégica. Primero, como forma de contener el avance global de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, durante la Guerra Fría, para controlar las rutas marítimas entre Europa y América del Norte y por su proximidad al Ártico. El ejército estadounidense ha operado durante décadas la base espacial que se utiliza como puesto de observación de misiles balísticos. Groenlandia alberga una rica variedad de minerales que podrían convertirse en una pieza clave en la cadena de suministros globales. ¿Pero qué son exactamente estas tierras raras y minerales y por qué son tan importantes? Un informe publicado a mediados de 2023 por el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia estimaba que los 400.000 kilómetros cuadrados de territorio de la isla, actualmente no cubiertos por hielo, tienen depósitos moderados o elevados de 38 minerales en la lista de materiales esenciales elaborada por la Comisión Europea. Groenlandia tiene el 25% de las reservas mundiales de tierras raras, que no es tierra, sino 17 elementos químicos que pertenecen a la familia de lantánidos. Entre ellos destaca el lantano, cerio, prasedomio y el neodomio. Aunque no son raras en términos de su abundancia en la corteza terrestre, su extracción y procesamiento son complejos y costosos. Groenlandia también posee grafito, litio y cobre, entre otros recursos. Este geólogo afirma que Groenlandia podría convertirse en un actor clave, pero no a corto plazo. Estas sustancias son esenciales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos, desde teléfonos móviles y computadoras hasta turbinas eólicas, baterías para vehículos eléctricos y dispositivos militares. También son esenciales para la industria moderna y la transición hacia fuentes de energía más limpias. El cambio climático también juega un papel crucial en este panorama. Si bien el deshielo de los glaciares de Groenlandia ha abierto nuevas rutas de acceso a estos minerales, también plantea riesgos de desastres naturales y la posibilidad de alterar el equilibrio ecológico de la región.
Y ahora sí, después de este último informe, de esta última profundización en lo que ocurre en el mundo, nos despedimos. Hasta la próxima semana y gracias por estar allí.